Hola, buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema de lo más controvertido en absolutamente todo el mundo, uno de los más difíciles de opinar, el fútbol. Varias veces hemos traído a alguien que para mí es un excepcional entrenador de fútbol en todo lo que el fútbol encierra. Mucha gente cree que el fútbol, por ejemplo, no tiene lógica, y el fútbol sí que la tiene. Tiene sus sorpresas dentro de esa lógica, pero de todas maneras implica una gran cantidad de cosas, como por ejemplo la táctica que se puede utilizar en un partido, la técnica de los jugadores, la preparación física de los mismos, y así seguiríamos hablando de un montón de temas, del entrenador, por ejemplo, y lo que él piensa y trata de ejecutar con sus jugadores dentro de un terreno de juego. Estamos con Juan Muñoz Hernández, a quien ustedes ya conocen muy bien. Entonces, buenas noches, Juan. Buenas noches. La primera pregunta, ¿el fútbol tiene lógica en realidad? Hombre, el fútbol, en cuanto a resultados, tiene mucha lógica, porque al final el equipo más poderoso suele ganar más que el equipo más débil, y evidentemente en la Liga Española, por ejemplo, por resumirlo, si nos ceñimos a la lógica, el Madrid es más veces campeón de Liga por una obviedad, seguido del Barcelona por una obviedad y seguido del Athletic de Madrid por una obviedad. Los presupuestos, la ejecución de las plantillas hace que tu superioridad se plasme y se ciñe a la lógica durante una temporada. Puede aparecer poco la lógica en un partido, solo un partido. El dinero entonces tiene muchísimo que ver en lo que es el fútbol profesional, pero en el que es amateur también. Hombre, en el que es amateur el dinero siempre influye. El poder tener un presupuesto amplio puede hacer que firme jugadores más experimentados, con más nivel, en teoría. Pero en el fútbol amateur, el trabajo diario, para mí, tiene más trascendencia que en el fútbol profesional. En el fútbol profesional, de todas formas, si hablamos de la Champions, la calidad de los jugadores y el trabajo del equipo, el carácter, influyen muchísimas cosas. El fútbol es muy difícil trabajarlo, muy difícil evolucionar, muy difícil ganar y muy difícil hacer goles. No es tan sencillo. La gente pues, muchas veces le quiere dar una facilidad al fútbol que no existe, que no es real. El trabajo es fundamental, el talento de los jugadores es fundamental, el estado de ánimo, situaciones de todo tipo, todo influye en el juego, como en la vida diaria de cualquier profesional. Ahora, vamos a suponer, Cata, que traemos a Pep Guardiola a dirigir al Calasparra y hace 10 partidos amistosos, uno cada 3 días contra el Barcelona. ¿Quién va a ganar más partidos, el Calasparra, que tiene a Pep Guardiola, o el Barcelona? Bueno, una comparación que es evidente. El Barcelona ganaría los 10 partidos, 10 de 10. No haría falta ni que jugara con el primer equipo. ¿Cuántos factores incluyen? Pero Guardiola haría que el Calasparra jugase mejor. Sí. Seguro. Pero ¿cuáles son los factores que llevarían a que Guardiola perdiera todos los partidos de repente? En este caso, el talento de los jugadores. Evidente, no. Mucha diferencia. El talento es lo principal. Justamente, fíjate vos lo que son las cosas en el mundo del fútbol. Uruguay, lo sabés, hace muchas décadas, el Maracaná fue campeón del mundo. El primer gol lo hizo Edgardo, el de la victoria de Uruguay, lo hizo Alcides Edgardo Guilla, un extremo derecho que la única virtud que tenía era que era una liebre en el campo. Le podía tirar la pelota sucia, le podía tirar la pelota a través de 10 metros, que siempre
llegaba primero que el rival. Así fue que hizo el segundo gol de la victoria en Maracaná. O sea, solo con eso. Claro que entrenaba lo que él tenía, aparte de la velocidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación, también la entrenaba, pero eso lo llevó a ir a Italia y triunfar también en Italia. Pero por otro lado, Julio César Abadí, un extremo derecho, el Pardo Abadí, que era todo talento, Cata, era una cosa verlo adentro de un campo de juego, se adelantaba a todos los demás jugadores que habían dentro del terreno. Julio César Abadí se vino a jugar a Italia. Cuando tenía 33 años, después de jugar y muy bien en Italia, lo devolvieron porque decían que ya era viejo y que ya no se podía ganar nada con él. Pues lo acogió el Peñarol de Montevideo. Ese año fue campeón de la Liga Uruguaya, fue campeón de la Libertadores de América y fue campeón intercontinental, siendo el goleador de Peñarol. O sea, es cierto que eso, lo digo porque el Pardo Abadí todo lo tenía. Quizá no tenía la velocidad de Guilla, pero todo lo demás lo tenía. ¿Vos qué preferís dentro del terreno de juego? ¿11 obreros con poco talento o 11 talentosos que sean unos vagos increíbles para entrenar? Hombre, me lo has puesto fácil, me has definido el talento como muy... Yo, bueno, para mí ninguno de las dos sería un equilibrio en el fútbol. Lo suyo sería tener determinados jugadores con mucha capacidad de trabajo y determinados jugadores con mucho talento. Pero bueno, puesta la elección, preferiría el trabajo, porque un talento sin trabajo no, al final no tiene resultado. Además, antes has dicho una cosa muy clara. Momentos ilógicos del fútbol, el maracanazo. El día que Uruguay le gana a Brasil en el Maracaná era ilógico, venía de un Mundial Brasil sobresaliente, siendo muy superior al resto, sufrió solo con España, creo que previamente ya le había ganado a Uruguay en el clasificatorio, y fíjate, en una final que lo tenías todo para ganarlo, pues ese día, circunstancias, tensión, nervios, cosas imprevistas del juego, un día brillante de Uruguay, y Brasil pierde, que acaba de pasar hace poco, nuevamente pasó contra Alemania en el Mundial de Brasil, ha pasado ahora en la Copa América contra Argentina en la final. Realmente Brasil debería plantearse no organizar nada más en su país, porque terminan en un desastre en las finales, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del juego. A veces cuando ya llega a una final donde la calidad, el talento y las capacidades están tan igualadas, pequeños detalles de un partido te pueden hacer que lo pierdas, aun siendo superior al rival. Actualmente, Cata, casi al mismo tiempo, aunque no es así, se ha jugado la Copa América de selecciones, se ha jugado el Europeo, está por terminar ya la Gold Cup, que es de la CONCACAF, donde está México, está El Salvador, Guatemala, Costa Rica, en fin. 3 campeonatos, en mi entender, ya lo dirás vos, son muy, pero muy diferentes. En mi concepto, aunque Europa y América en campeonatos mundiales anden ahí a la par, Europa, para mí, es 1000 veces superior al de mi continente, el americano. Ni que hablar del asiático, el africano o el de la CONCACAF. ¿Por qué se diferencian tanto estos equipos de estas selecciones de distintos continentes? Bueno, vamos, en el tema de la CONCACAF hay una diferencia que supongo, bueno, pues será situaciones del país, carencia de medios en algunos casos, como Honduras o El Salvador o Trinidad y Tobago. En otros casos, bueno, porque no son países con un potencial futbolístico, habría que ver la idiosincrasia del país para ver el porqué, como México o Canadá o Estados Unidos, teniendo un volumen de habitantes muy importante. Y luego, en relación a lo que es Sudamérica, que es del fútbol que hablamos, el sudamericano y el europeo, yo creo que el europeo lo ha rebasado porque
bueno, ha mejorado mucho en temas de conceptos de profesionalidad, de tecnología, de trabajo, que ha pasado por la derecha a toda Sudamérica. Con ello contamos que los jugadores sudamericanos, los futbolistas más potentes a nivel mundial, están jugando en Europa, en la Premier, en la Liga Italiana, en la Liga Española, en la Liga Francesa. Entonces, bueno, al final Neymar, Messi, ahora De Paul entra a España, en fin, todos los grandes futbolistas mundiales están jugando en la Liga Europea. Al final tienen mucho de ese trabajo profesional, alimentación, de cuidarse, de todos los medios tecnológicos, todos los medios sanitarios, preparadores físicos, recuperadores. Hay todo un equipo detrás de ellos que hace que el rendimiento aumente. Evidentemente ahora hay una cosa clara, vemos la longevidad de los jugadores, no es ni más ni menos que un mundo profesional que hay detrás de ellos que los cuida y los mima. Estamos hablando de Messi con 34 años a un nivel extraordinario. En esta Copa América Neymar ha dado un nivel brutal. Para mí posiblemente ha sido el jugador más diferencial de la Copa América, y en estos momentos quizás sea el jugador más desequilibrante del mundo. En estos momentos, un jugador que brillantísimo, y Messi con un talento extraordinario, vamos, que necesita muy poco para hacer mucho, y en este caso lo hemos visto con el mono de trabajo en la final, muchísimos momentos en bloque bajo, en línea defensiva. Al final eso hace que el jugador tenga una longevidad mayor y que su rendimiento sea muy superior. Cuando más fuerte estés, cuando mejor estés físicamente, tu rendimiento va a ser muy por encima. Entonces, claro, no veo por ejemplo, a Boca Juniors, a Peñarol, a cualquier estudiante, a equipos brasileños, al Corinthians, con esos medios económicos que tienen los equipos europeos, y más los equipos de la Premier en la actualidad. Eso evidentemente hace que tu rendimiento sea superior y que hoy en día el fútbol europeo esté un escalón por encima a nivel global. No decimos, bueno, pues de los 10 mejores jugadores del mundo, a lo mejor hay más sudamericanos. Es posible. Pero si dijéramos entre los 1000 jugadores del mundo, hay una diferencia muy mal entre los europeos y los sudamericanos. ¿Por qué España es o tiene la mejor liga del mundo? Bueno, yo lo discutiría ahora. La ha tenido durante mucho tiempo la mejor liga del mundo porque ha tenido un presupuesto que se lo ha podido permitir. Y luego ha tenido un trabajo detrás que se lo ha podido permitir, ¿no? Bueno, pues aparece una generación brillante en el Fútbol Club Barcelona con Pep Guardiola, que hace un fútbol difícil de ver, difícil de volver a ver, no difícil de ver porque era extraordinario, muy divertido, muy brillante, la verdad que todo un espectáculo. Y un Real Madrid con un potencial y un poder económico brutal, que muy difícil de competir contra ellos en aquel momento. Y ahora eso está en la Premier. Es verdad que Madrid y Barça se han quedado un poquito atrás, y equipos como el Manchester City o como el PSG francés disponen de unos presupuestos muy superiores al Real Madrid y al Barcelona sobre todo, y ahí empieza a existir la diferencia. Al final ellos pueden mantener fichas que el Barça y el Madrid lo tienen muy complicado, y posiblemente pasemos unos años de dificultad, o sea el trabajo y sean capaces de hacer un bloque que supere el talento de otros clubes, que se puede conseguir, ¿no? Porque al final tú puedes tener los 4 mejores delanteros, pero si tienes que competir con los 4 mejores defensas, equilibra el partido, el equipo, y luego serán pequeños detalles. Nada más ver la final de la Champions League, City-Chelsea. Un trabajo global, un conjunto, todos a una, superó ciertas individualidades del City que, bueno, se vieron superadas a nivel defensivo, y el Chelsea fue un justo vencedor de la Champions, fue superior en la final a un Manchester City brillante, ¿no? Que bueno, habría que ver qué pasaría en más partidos, pero ese lo perdió, claro. Ahora, también ahí a la vuelta de la esquina está el Mundial de Qatar el año que viene. Muy mediocre Qatar, el anfitrión, tanto así que ahora está como invitado en la Gold Cup en Centroamérica, y hace un par de días empató con Panamá 3-3, o sea que va a contar solamente como anfitrión. Pero entonces, Luis Enrique, que va a ir al Mundial sin ninguna duda, ¿vos creés, como dice mucha gente, que le ha cambiado muchísimo la cara a la selección española, sobre todo trayendo
también muchísima gente nueva. Hombre, yo creo que ha hecho una cosa, que ha sido equipo. Yo creo que tú veías la selección española y no te daba la sensación de una selección, de un jugador que viene, no, te daba la sensación de un equipo, todos a una actitud, compromiso, cuando había un gol, cómo se comportaba el equipo, los jugadores suplentes. Ha dado una sensación muy buena en ese aspecto, de ir todos a una, de ser comprometidos, y luego España tiene jugadores con talento, tiene jugadores con recursos, que han optimizado, que pierden semifinales con Italia, siendo superior a Italia, que a la post Italia es campeona de la Eurocopa, siendo superior en la final a Inglaterra. O sea que ha hecho un papel brillante. Un pequeño detalle ha sido una tanda de penaltis la que no te ha permitido llegar a la final, como unas tandas de penaltis te permitieron llegar a la semifinal. Pero yo creo que España hará un muy buen papel en el Mundial. Estoy convencido, creo que una selección con ese compromiso va a rendir seguro. Ahora, rendir seguro no es pedirle a la selección española que sea campeona del mundo. Habrá que entender cuáles son las posibilidades de la selección, la dificultad que tiene ganar y hasta dónde puede llegar, pero estamos en las mismas. Una selección española, si los enfrentamientos se los permiten, los enfrentamientos directos, llegar a cuartos de final, yo creo que ya sería un buen resultado, porque al final te tienes que enfrentar a las mejores selecciones del mundo. No podemos vivir con la nostalgia de Iniesta, Villa, Xavi, Sergio Ramos, Piqué, Casillas. No, ya está. Que el tiempo cambia y bueno, pues habrá que pensar que tenemos que buscar la forma a nivel de trabajo táctico, de trabajo grupal, cómo vencer y minimizar la superioridad del talento de la selección brasileña o de la selección francesa, que tampoco haya selecciones muy superiores en talento a España, ¿eh? Al final tiene una Italia también que ha ganado como equipo. Que ahora yo le pregunto a la gente, dime un jugador brillante, extraordinario de la selección italiana. No te lo sabrían decir. Te dirían, porque ha sonado más y es un excelente jugador, muy joven, Chiesa. Pero antes era muy fácil preguntarle, oye, la selección italiana, Totti, Pirlo, había Buffon, había jugadores brillantes. Decía, joder, macho, es que está... Bueno, Italia ha quedado campeona sin ese tipo de jugador, pero tiene jugadores con mucho talento también. Lo único que pasa es que si antes la selección italiana tenía 4 jugadores con mucho talento, ahora tiene 8 con muy buen talento. O sea, es decir, hay que pensar que el fútbol es un deporte de equipo donde influyen muchísimos factores, muchísimos, desde la calidad, el talento, el trabajo, hasta el estado de ánimo. Y el estado de ánimo en un grupo unido, con ganas de ganar, con hambre, hace que se multipliquen las fuerzas. Y España para mí ha estado una selección sensacional. Y en este caso mis máximos respetos a Luis Enrique. Hablando de jugadores precisamente, siempre se habló, por ejemplo, en la época de Edson, Arantes do Nascimento, Pelé, que Pelé era el equipo, que si Pelé no estaba en el Santos no podía ganar. Antes se hablaba de Di Stéfano, después, y se está hablando, por ejemplo, de Messi, de Ronaldo. Un jugador, preguntaría yo entonces a los aficionados y a ti, ¿hacen un equipo? Ese tipo de jugadores te hacen más fácil la victoria. Ese tipo de jugadores, es decir, al final no ganan solo, eso es evidente. Es decir, que alguien piense que un jugador hace al otro, es el jugador que marca las diferencias entre el gran talento. Al final, un enfrentamiento Madrid-Barça de aquella época, la diferencia la marcaba Messi, Lionel Messi, porque eran 2 equipos extraordinarios. Entonces, esos pequeños detalles de esos jugadores hacen que tú puedas ser campeón, que puedas obtener mejores resultados. Pero tiene que haber un gran equipo detrás, el equipo de Cristiano, Xavi Alonso, Pepe, Carvalho, Sergio Ramos, Casillas, muchísimo talento. En el caso de Messi, Iniesta, Piqué, Xavi, Víctor Valdés, Villa, bueno, eran jugadores muy brillantes, pero que la diferencia entre esos dos, esa gota de diferencia, para mí se llamaba Lionel Messi. Y en aquel entonces, aquella selección brasileña, cuando empieza con 17 años, que es campeón del mundo, marcó diferencias con el gol. Y después
Hombre, evidentemente no podemos obviar que estaba Garrincha, que estaba Carlos Alberto, que estaba Ribeliño, que estaba Gerson, que estaba Tostao, eran jugadores extraordinarios, entonces los mejores del mundo. Italia tenía una selección brillante, Uruguay tenía una selección brillante. Entonces, esas selecciones tan potentes, para mí la diferencia era el sobrante Don Nascimento Pelé, pero no hacía el equipo. Pelé hacía mejor a ese equipo y ese equipo hacía mejor a Pelé. Y en el caso de Alfredo Di Stéfano, vino una liga española entonces en crecimiento, en desarrollo, por debajo de la liga sudamericana, y marcó diferencias, marcó distancia. La verdad, marcó esa diferencia que pudiera haber entre el resto de equipos españoles y el Real Madrid. Luego, claro, luego llega Puskás, Santa María, en fin, al final, es decir, no, es que el Madrid era Di Stéfano y 10 más, mentira. Brasil era Pelé y 10 más, mentira. El Barça era Messi y 10 más, mentira. Pero el Barça actual, sin Messi, sería otra cosa. Porque ese talento tan extraordinario hace que tu equipo sea mucho más potente. Pues hay una anécdota con tu juventud, quizá no lo recuerdes, pero el Santos, en cierto momento, Pelé era muy joven, hizo 2 equipos. Hizo uno para jugar el Campeonato Paulista e hizo otro para viajar por los 5 continentes cobrando un dineral con Pelé. Entonces, ese que dejó jugando en la Liga Paulista entraba de la mitad de la tabla para abajo todos los años. El de Pelé, el que andaba dando la vuelta al mundo, ¿qué pasaba? Ganaba 4-2, ganaba 5-3, ganaba 2-1. Tenía una defensa que era un desastre, el Santos. Pero tenía 5 atacantes netos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe, que eran increíbles. Y siempre, cuando Brasil entraba a jugar un partido, se sabía que por lo menos 2 o 3 goles hacía. No importaba lo de la defensa. Pero te reitero prácticamente lo que te decía antes. ¿Vos qué preferís? ¿Tener ese equipo que viajaba por el mundo o el que se quedó en Brasil? El que viajaba por el mundo, evidentemente. ¿Cuáles son los factores? El talento, yo sigo diciendo lo mismo, es que el talento, a veces la gente se confunde. Es que el talento, ese jugador que tiene esa calidad individual que hace que un control le saque 1 metro al rival. Le saque 1 metro al rival y la calidad del pase. Eso se convierte en una acción de gol. El talento hace que el control sea deficiente, que no te vayas del contrario, que luego el pase lateral no sea bueno. Es muy distinto al final. Esa calidad individual brutal de jugadores como Zidane, que en un control ya lo convertían en un regate. Messi, cuando hace un control, lo hace a una velocidad que parecía imposible en el fútbol. Maradona tenía ese tren inferior tan potente y ese centro de gravedad tan bajo que era imposible tirarlo y hacía un control a una velocidad de vértigo. Pelé era un jugador completísimo. A mí me ha parecido un jugador, después de verlo mucho en televisión y las distancias de aquel fútbol, ¿no?, que te permitía controlar la pelota, levantar la cabeza, un fútbol mucho más lento, ¿no? Un jugador con unas condiciones extraordinarias. Di Stéfano igual. Eran todos jugadores muy difíciles. Decir, ¿quién es el jugador del mundo? Bueno, yo puedo decir, pues a mí cuál es el que más me gusta, Messi. Pero pues, sería discutible decir si es Maradona o si es Pelé o si es Di Stéfano, claro que es discutible. Pero yo al final lo digo, lo extrapolo al rendimiento. Si hablo de rendimiento, para mí los jugadores más extraordinarios del mundo podrían ser Pelé, Messi, Di Stéfano, por lo que ganaron. Aunque luego Di Stéfano con la selección española nunca funcionó. Aquello que mucho se le reprocha a Messi, aquí pasó con los mejores jugadores del mundo. España llegó a quedar eliminada con Turquía, con una selección en aquel entonces, amateur, con Puskás, con Santa María, con Di Stéfano y con Kubala. De los 10 mejores jugadores del mundo había 6 en la selección española. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de lo que ha hecho Messi en el mundo del fútbol. Yo no sé los títulos que lleva. Es que el mismo Cristiano. Maradona es
extraordinario, brillante, durante 6, 7 años, brillante, brutal. Pues esos jugadores es muy difícil, no existe, ha habido muy pocos. Para terminar esta primera parte, hablaste de la lentitud y retrataste realmente lo de la diferencia entre América y Europa. Sí, correcto. El Pepe Schiaffino, Juan Alberto Schiaffino, fue quien hizo el primer gol de Uruguay. Para Uruguay iba perdiendo 1-0 en el Maracaná, empata 1-1 con gol del Pepe Schiaffino. Fue gran Peñarol y en la selección. Y después se vino a Italia, se vino al Milan, estuvo 4 temporadas en el Milan y 2 en la Roma. Entonces un día me dijo el Pepe Schiaffino, dice: Milton, dice, vos sabés, dice que cuando yo jugaba en Peñarol, dice, me daban un pase, tranquilamente me podía sentar en la pelota, servirme un mate, tomarme un mate, mirar a ver lo que podía hacer, después levantarme de la pelota y pasarla. Dice, ahí cuando llegué a Europa, cuando llegué al Milan, me respiraban en la nuca, no me dejaban desarrollar el talento que decían que yo tenía en América. Lo mismo le pasó a Didi. Didi fue un gran jugador brasileño que vino al Real de Madrid y fracasó. Por eso que vos decías de la lentitud, y o sea, todos los principios que el jugador tiene que tener fundamentales dentro de su cabeza, lo hablaremos ahora en la segunda parte. Técnica y táctica es lo importante para ganar partidos. En fin, seguimos dentro de pocos segundos.